pontificado transformador, 1846-1878. Giovanni Maria Mazzati Ferrati nació en 1792 y fue papa desde 1846 a 1878. Su pontificado fue el segundo más largo de la historia papal. Vivió un tiempo de cambios políticos y la unificación italiana. Primeros años y ascenso al papado. Elección papal. Fue elegido en 1846 tras la muerte de Gregorio XVI. Visión inicial. Considerado como un reformador liberal al inicio de su papado. Reformas, amnistía para los políticos y cambios moderados en sus estados. Las revoluciones de 1848 y el giro conservador. Revoluciones, movimientos revolucionarios afectaron a Roma y estados pontificios. Huida y apoyo. Huyó a Gaeta, Francia, apoyó el fin de la República Romana. Regreso. Retornó a Roma y optó por políticas conservadoras tras la crisis. Concilio Vaticano I y la fiabilidad papal, de 1869 a 1870. Convocatoria. Convocó al Concilio del Vaticano I en 1869. Dogma. Promulgó la infiabilidad papal en cuestiones de fe y moral. Contexto político. Esto coincidió con la pérdida de los estados pontificios. La pérdida de los estados pontificios y la cuestión romana. Unificación italiana. Los estados pontificios fueron anexados durante la unificación. Roma capturada. Roma fue tomada en 1870, poniendo fin al poder papal. Reacción papal. Pío IX se declaró prisionero en el Vaticano. El Syllabus Errorum, 1864. Publicación. Lanzó un documento condenando errores modernos. Contenido. Incluía 80 reposiciones consideradas erróneas por la Iglesia. Impacto. Generó tensión entre la Iglesia y el mundo secular. Legado religioso y canonización. Devoción. Promovió el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María. Beatificación. Beatificado por Juan Pablo II en el año 2000. Canonización. Canonizado por el Papa Francisco en el 2014. Conclusión. Un Papa en tiempos de cambio. Evaluación. Su pontificado reflejó el periodo lleno de contrastes y desafíos. Impactó, influyó profundamente en la Iglesia y su relación con la modernidad. Legado. Desde reformas iniciales hasta el conservadurismo y pérdida del poder temporal. Reinhold Niebuhr. Una vida entre la ortodoxia y el liberalismo. Teólogo protestante estadounidense, nacido en Missouri. Fue puente entre la ortodoxia clásica y la teología liberal. Vida temprana y educación. Orígenes. Born in Wright City, Missouri, 1892. Padre pastor inmigrante alemán. Formación. Estudió en Eden Theological Seminary y Yale Divinity School. Influencia. Marcado por el movimiento de
evangelio social durante sus estudios. Carrera pastoral y académica inicial. Pastor en Detroit, en la iglesia Bethel evangélica, 1915 a 1928. Observó condiciones laborales difíciles. Docente, profesor de Eden Theology Seminary y autor de El hombre moral y la sociedad inmoral. Años en Yale Divinity School, cátedra. Profesor en Unión de Theology Seminary, desarrolló el realismo cristiano, compromiso social, abordó temas políticos y sociales durante la época con profundidad. Clifford Lectures presentó La naturaleza y el destino del hombre en 1939. Posiciones teológicas clave. El realismo cristiano rechazó el utopismo, no apoyó el pacifismo ni ideales irreales. La realidad del pecado, reconoció que el pecado en los individuos y las estructuras sociales. Acción pragmática, defendió acciones políticas, prácticas innecesarias. Influencia en el pensamiento político. Asesor político que influyó en las políticas estadounidenses durante la Guerra Fría. Valores democráticos. Apoyó la justicia social y criticó el excepcionalismo estadounidense. Impacto duradero. Consejero de líderes como Arthur Slater Jr. Obras principales y legado. Hombre moral y sociedad inmoral, en 1932. La naturaleza y el destino del hombre, en 1941 y en 1943. La ironía de la historia americana, en 1952. Y la herencia formó el discurso teológico y político del siglo XX. Conclusión. La vigencia de Niebuhr, su análisis del poder y de la justicia sigue vigente hoy. Influye en debates sobre ética, política y relaciones internacionales. Figura compleja que desafía categorizaciones simples, pensamiento que inspira reflexión profunda y una crítica constante. Darío López, un legado de fe y enseñanza. Nació en 1954. Exploramos la vida y obra de Darío López, referente en teología y pastoral. Es un destacado escritor y teólogo latinoamericano, pastor de la Iglesia de Dios en Perú y docente dedicado a la educación teológica en América Latina y el Caribe. En este video nos cuenta acerca de su faceta como escritor y el proceso creativo de escribir. Primeros años y formación teológica. Nacimiento y familia. Originario de un entorno familiar cristiano que fomentó su fe inicial. Nació en 1954 en Perú. Estudios académicos. Formación en teología protestante con un enfoque en teología contextual. Influencias inspirado por teólogos latinoamericanos y pensadores sociales. Contribuciones teológicas. Obras destacadas, publicaciones sobre la justicia social y ética cristiana aplicada. Teología práctica. Énfasis en el compromiso social como parte de la fe activa. Temas centrales. Promovió la ética, justicia y dignidad humana desde la fe.
Darío López como maestro, estilo pedagógico, enseñanza dinámica basada en el diálogo y la reflexión crítica. Impacto estudiantil, formó líderes comprometidos con comunidades y acción social. Testimonios de alumnos. Algunos alumnos destacan su humildad, rigor y pasión pedagógica. Liderazgo pastoral. Experiencia pastoral. Trabajó en comunidades urbanas y rurales con enfoque inclusivo. Estrategias innovadoras. Fomentó el crecimiento espiritual a través de la participación activa. Proyectos sociales. Lideró iniciativas para mejora social y educación comunitaria. Impacto en la Iglesia latinoamericana. Relevancia contextual. Adaptó el mensaje cristiano a realidades latinoamericanas. Diálogo interreligioso. Promovió el entendimiento y cooperación entre diversas creencias. Desafíos superados. Enfrentó tensiones sociales y religiosas con sabiduría. Legado y relevancia actual. Fue presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Es profesor en varios centros de educación teológica y es actualmente obispo nacional de la Iglesia de Dios en Perú. Autor de varios libros y artículos sobre el pentecostalismo, evangélicos y política, derechos humanos y estudios bíblicos en Nuevo Testamento. Enseñanzas perdurables, principios teológicos que siguen inspirando el liderazgo actual. Influencia generacional, múltiples pastores teólogos formados bajo su guía. Su importancia presente. Su legado impulsa a la reflexión sobre la justicia y comunidad. Reflexiones finales y desafíos. Resumen. Darío dejó un legado de fe activa y enseñanza comprometida. Desafíos actuales. La teología debe responder a cambios sociales y tecnológicos. Invitación. Inspírate en su ejemplo para liderar con ética y pasión.